Desde temprano quedó claro que la historia de Ethan Moore no comenzaba con una tragedia repentina, sino con una acumulación constante de límites. Tenía la edad suficiente para entender que estudiar era el único camino posible para cambiar su realidad, pero también la madurez necesaria para notar que ese camino no estaba diseñado para alguien como él. Su entorno era estable en apariencia, aunque frágil en lo esencial. Cada semana implicaba ajustes silenciosos, decisiones pequeñas que juntas marcaban una diferencia profunda. Los registros escolares mostraban a un alumno constante, sin antecedentes de indisciplina y con resultados por encima del promedio. Sin embargo, fuera del aula, la situación era distinta. La falta de recursos no se manifestaba de forma escandalosa, sino a través de ausencias discretas, materiales incompletos y oportunidades rechazadas antes incluso de intentarse. No era un caso aislado, pero en su situación específica, cada carencia tenía un impacto directo en su progreso académico. Ethan empezó a asumir responsabilidades adicionales para sostener su rutina de estudio. Ajustó horarios, redujo horas de descanso y priorizó tareas que otros de su edad no consideraban. Nada de eso garantizaba estabilidad. Al contrario, cada esfuerzo parecía empujarlo apenas lo suficiente para no caer, pero nunca para avanzar con seguridad. Las evaluaciones seguían llegando, los requisitos aumentaban y las expectativas externas no disminuían. Los documentos administrativos de la escuela reflejaban un patrón preocupante. Solicitudes incompletas, pagos postergados, acceso limitado a programas de apoyo. Aún así, el desempeño de Ethan se mantenía. Esa contradicción comenzó a llamar la atención de algunas personas, aunque no de manera inmediata. En sistemas grandes, los detalles suelen perderse hasta que el problema se vuelve imposible de ignorar. Mientras tanto, la presión aumentaba. Continuar estudiando implicaba riesgos reales. Endeudarse, abandonar otras obligaciones o aceptar condiciones poco sostenibles. No había garantías de que el sacrificio tuviera recompensa. Aún así, Ethan seguía adelante, impulsado más por convicción que por certezas. Su determinación no era heroica, era práctica. Sabía exactamente lo que perdería si se detenía. En ese punto de la historia, todavía no había un cambio visible. No existía una solución clara ni una figura externa que alterara el curso de los hechos. Solo había datos, decisiones y consecuencias acumulándose en silencio. Lo que nadie sabía aún era que esa constancia, registrada en informes y observada a distancia, estaba a punto de cruzarse con alguien que analizaba realidades de otra forma. Si quieres saber cómo una simple observación empezó a modificar todo el panorama, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en el siguiente capítulo comienzan a revelarse conexiones que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Desde temprano quedó claro que la historia de Ethan Moore no comenzaba con una tragedia repentina, sino con una acumulación constante de límites. Tenía la edad suficiente para entender que estudiar era el único camino posible para cambiar su realidad, pero también la madurez necesaria para notar que ese camino no estaba diseñado para alguien como él. Su entorno era estable en apariencia, aunque frágil en lo esencial. Cada semana implicaba ajustes silenciosos, decisiones pequeñas que juntas marcaban una diferencia profunda. Los registros escolares mostraban a un alumno constante, sin antecedentes de indisciplina y con resultados por encima del promedio. Sin embargo, fuera del aula, la situación era distinta. La falta de recursos no se manifestaba de forma escandalosa, sino a través de ausencias discretas, materiales incompletos y oportunidades rechazadas antes incluso de intentarse. No era
Un caso aislado, pero en su situación específica, cada carencia tenía un impacto directo en su progreso académico. Ethan empezó a asumir responsabilidades adicionales para sostener su rutina de estudio. Ajustó horarios, redujo horas de descanso y priorizó tareas que otros de su edad no consideraban. Nada de eso garantizaba estabilidad. Al contrario, cada esfuerzo parecía empujarlo apenas lo suficiente para no caer, pero nunca para avanzar con seguridad. Las evaluaciones seguían llegando, los requisitos aumentaban y las expectativas externas no disminuían. Los documentos administrativos de la escuela reflejaban un patrón preocupante: solicitudes incompletas, pagos postergados, acceso limitado a programas de apoyo. Aún así, el desempeño de Ethan se mantenía. Esa contradicción comenzó a llamar la atención de algunas personas, aunque no de manera inmediata. En sistemas grandes, los detalles suelen perderse hasta que el problema se vuelve imposible de ignorar. Mientras tanto, la presión aumentaba. Continuar estudiando implicaba riesgos reales: endeudarse, abandonar otras obligaciones o aceptar condiciones poco sostenibles. No había garantías de que el sacrificio tuviera recompensa. Aún así, Ethan seguía adelante, impulsado más por convicción que por certezas. Su determinación no era heroica, era práctica. Sabía exactamente lo que perdería si se detenía. En ese punto de la historia, todavía no había un cambio visible. No existía una solución clara, ni una figura externa que alterara el curso de los hechos. Solo había datos, decisiones y consecuencias acumulándose en silencio. Lo que nadie sabía aún era que esa constancia, registrada en informes y observada a distancia, estaba a punto de cruzarse con alguien que analizaba realidades de otra forma. Si quieres saber cómo una simple observación empezó a modificar todo el panorama, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en el siguiente capítulo comienzan a revelarse conexiones que hasta ahora habían pasado desapercibidas. La constancia de Ethan Moore empezó a dejar huellas más claras con el paso de los meses. Los informes internos de la escuela, que antes solo mostraban números y observaciones breves, comenzaron a evidenciar un contraste difícil de ignorar. Su rendimiento seguía siendo alto, incluso cuando las condiciones alrededor empeoraban. Esa discrepancia se convirtió en un dato relevante, no por lo excepcional, sino por lo persistente. A nivel administrativo, la situación se volvió más tensa. Nuevos requisitos académicos implicaban costos adicionales, materiales específicos y evaluaciones externas. Para la mayoría de los estudiantes, esos cambios representaban ajustes menores. Para Ethan, significaban riesgos concretos de quedar fuera. Cada formulario entregado fuera de plazo y cada pago diferido quedaban registrados, formando un historial que reflejaba vulnerabilidad, aunque también compromiso. Fuera del entorno escolar, la presión aumentaba de manera silenciosa. Las responsabilidades cotidianas crecieron y el margen de error se redujo al mínimo. Ethan reorganizó sus prioridades con una lógica casi estratégica, descartando cualquier actividad que no contribuyera directamente a su objetivo de seguir estudiando. No había espacio para distracciones ni para planes alternativos. El margen de maniobra era inexistente. Lo que comenzó a cambiar fue la forma en que algunos observadores externos interpretaron esos datos. Entre listas y reportes surgió un patrón claro: un estudiante que no pedía ayuda, que no generaba conflictos y que aún así se mantenía al límite. Ese tipo de perfil rara vez activa alertas inmediatas, pero cuando lo hace, suele despertar interés en sectores específicos.
En paralelo, ciertos movimientos financieros y administrativos empezaron a cruzarse con el ámbito educativo. Programas de apoyo, fondos privados y evaluaciones independientes analizaban casos con criterios distintos a los habituales. Ethan no sabía que su nombre ya figuraba en más de una revisión preliminar, ni que su historial estaba siendo evaluado bajo parámetros que iban más allá del promedio académico. El punto crítico llegó cuando una notificación formal puso en duda su continuidad. No se trataba de un castigo ni de una falta, sino de una consecuencia directa de las limitaciones acumuladas. El sistema no ofrecía soluciones inmediatas. Todo indicaba que por primera vez el esfuerzo no sería suficiente para sostener el avance. Mientras Ethan evaluaba opciones cada vez más limitadas, alguien más analizaba su situación desde una perspectiva completamente distinta. No era una intervención directa, ni una promesa, era una observación calculada, basada en datos, tendencias y decisiones pasadas. La historia todavía no mostraba cambios visibles, pero el escenario estaba preparado para algo que no seguiría los caminos habituales. El análisis que se había iniciado de forma silenciosa comenzó a tomar estructura. Entre los reportes educativos y los datos financieros apareció un nombre que no pertenecía al sistema escolar: Alexander Reed. Su perfil no figuraba en listas públicas ni en programas oficiales de apoyo estudiantil. Su intervención en temas sociales solía ser indirecta, basada en estudios de impacto y en la identificación de patrones que otros pasaban por alto. Alexander no observaba casos individuales por impulso. Su método partía de estadísticas, cruces de información y tendencias a largo plazo. En ese contexto, el historial de Ethan Moore destacaba por una combinación poco común: alto rendimiento sostenido, riesgo constante de exclusión y ausencia total de solicitudes formales de ayuda. Para alguien acostumbrado a evaluar decisiones estratégicas, ese conjunto de factores resultaba significativo. Los documentos revisados mostraban algo más que números. Revelaban disciplina, consistencia y una capacidad de adaptación que no siempre se reflejaba en calificaciones. Cada registro incompleto y cada advertencia administrativa no hablaban de negligencia, sino de límites estructurales. Alexander entendía bien ese lenguaje. Lo había visto antes, aunque en escenarios distintos, donde el talento quedaba atrapado por falta de acceso. A medida que avanzaba la revisión, surgieron nuevas capas de información. Evaluaciones externas confirmaban que Ethan superaba estándares esperados para su contexto. Informes internos señalaban que, de no mediar cambios, su salida del sistema educativo era probable en el corto plazo. Todo estaba documentado. Nada era especulación. El riesgo era real y medible. Sin embargo, Alexander no tomó decisiones inmediatas. Su enfoque siempre había sido probar la solidez del carácter antes de alterar un curso natural. Observó cómo Ethan respondía a la presión creciente, cómo reorganizaba recursos y cómo mantenía su rendimiento pese a la incertidumbre. No buscaba una historia inspiradora, sino evidencia de que una intervención tendría consecuencias duraderas. Mientras tanto, Ethan seguía sin conocer nada de este proceso. Para él, los días se reducían a cumplir requisitos mínimos y evitar el punto de quiebre. Cada semana, sin una solución clara, reforzaba la idea de que el sistema avanzaría sin esperar a nadie. Esa percepción, lejos de debilitarlo, consolidó una actitud metódica frente a cada obstáculo. El cruce definitivo ocurrió cuando una evaluación independiente llegó a manos de Alexander. No se trataba solo de resultados académicos, sino de proyecciones. El informe indicaba que, con acceso a recursos básicos, el margen de crecimiento de Ethan era considerable.
Sin ellos, el abandono era casi inevitable. La decisión ya no era abstracta. Alexander comprendió que intervenir no significaba resolver un problema inmediato, sino alterar una trayectoria completa. Aún así, optó por no hacerlo de forma visible. Antes, necesitaba una última confirmación. Una situación concreta pondría a prueba si la constancia de Ethan se mantenía incluso cuando las opciones parecían agotarse. Si quieres saber qué evento terminó de definir esa decisión y cómo una prueba silenciosa cambió todo el panorama, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en el próximo capítulo comienzan a revelarse acciones que tendrán consecuencias irreversibles. La prueba que Alexander Reed había anticipado no tardó en manifestarse. No llegó como un evento extraordinario, sino como una consecuencia lógica del proceso que ya estaba en marcha. Un nuevo ajuste en los criterios institucionales modificó las condiciones de permanencia académica, elevando exigencias que, para muchos, eran asumibles. Para Ethan Moore, representaban un punto límite. Los registros mostraron un cambio inmediato. El acceso a ciertos recursos quedó condicionado a requisitos que él no podía cubrir en ese momento. No se trataba de una exclusión directa, sino de una serie de filtros que, aplicados de forma automática, reducían sus opciones a casi cero. Todo ocurría dentro de la norma, sin irregularidades visibles, pero con efectos claros. Ethan respondió como lo había hecho siempre, reorganizando lo que tenía a su alcance. Ajustó horarios, priorizó evaluaciones clave y buscó alternativas temporales para cumplir con las nuevas demandas. Los reportes reflejaron un aumento en su carga académica y una disminución en los márgenes de error. Cada decisión tenía un peso mayor que antes. Desde fuera, Alexander observaba con atención. Los datos confirmaban que Ethan no recurría a atajos ni mostraba señales de desistimiento. Al contrario, su desempeño se mantenía estable incluso bajo presión adicional. Esa consistencia no era común. En muchos casos similares, el deterioro aparecía rápidamente. Aquí no. Una auditoría interna reveló algo más. A pesar de las limitaciones, Ethan seguía cumpliendo con estándares que otros con más recursos apenas alcanzaban. Esa información no circuló públicamente, pero llegó a manos de quienes evaluaban escenarios de intervención. El margen para esperar se reducía. Al mismo tiempo, una notificación clave fue emitida. No contenía amenazas ni sanciones, solo establecía una fecha concreta a partir de la cual las condiciones cambiarían de forma definitiva. Para Ethan, significaba una cuenta regresiva silenciosa. Para Alexander, era el último dato necesario para cerrar su análisis. La reacción de Ethan ante esa notificación fue registrada con precisión. No hubo intentos desesperados ni solicitudes improvisadas. Continuó con su rutina, ajustando cada detalle como si aún hubiera tiempo suficiente. Esa respuesta confirmó algo fundamental. Su motivación no dependía de promesas externas, sino de una convicción sostenida. Alexander entendió entonces que el escenario había cambiado. La prueba estaba completa, el riesgo ya no era teórico y el potencial estaba claramente documentado. La decisión que se aproximaba no sería gradual ni parcial, tendría un impacto directo y medible. Si quieres descubrir qué acción concreta se tomó a partir de este punto y cómo una intervención silenciosa comenzó a alterar toda la estructura alrededor de Ethan, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en 1901 el próximo capítulo se revelan movimientos que nadie esperaba y que cambiarán el rumbo de esta historia. La intervención de Alexander Reed no ocurrió de manera visible ni inmediata. A diferencia de otros casos donde el apoyo se anuncia y se celebra, aquí todo se activó a través de procesos técnicos
y decisiones administrativas que desde fuera parecían simples ajustes. Sin embargo, detrás de esos movimientos había un plan definido, basado en datos que ya no dejaban espacio para la duda. El primer cambio se reflejó en los registros financieros vinculados al entorno académico de Ethan Moore. Ciertos bloqueos desaparecieron sin explicación pública. Accesos que antes estaban condicionados comenzaron a habilitarse bajo criterios distintos. No se trataba de privilegios excepcionales, sino de una reconfiguración silenciosa de prioridades. Para Ethan, el impacto fue inmediato, aunque aún incompleto. Los informes posteriores mostraron una estabilización clara. La presión que antes se acumulaba semana tras semana comenzó a disminuir. El riesgo de exclusión, que había sido constante, dejó de figurar como inminente. Aún así, Ethan no modificó su comportamiento. Mantuvo la misma rutina, el mismo nivel de exigencia personal y la misma cautela frente a cualquier mejora aparente. Desde la perspectiva de Alexander, esa reacción era clave. Confirmaba que la ayuda no estaba siendo interpretada como una solución definitiva, sino como una oportunidad que debía sostenerse con resultados. Por eso, la intervención no se detuvo en un solo punto. Nuevas evaluaciones fueron autorizadas, recursos adicionales quedaron disponibles y el margen de crecimiento comenzó a ampliarse de forma progresiva. Al analizar los efectos, los datos fueron contundentes. El rendimiento académico de Ethan no solo se mantuvo, sino que mejoró. Las evaluaciones externas validaron su capacidad de adaptación cuando las condiciones dejaban de ser restrictivas. Por primera vez, los reportes hablaban de proyección a mediano plazo, no de supervivencia inmediata. Lo más relevante ocurrió cuando ciertas decisiones estratégicas alcanzaron un nivel que ya no podía considerarse reversible. Alexander no solo había eliminado obstáculos, había modificado la trayectoria completa del caso. Lo que antes era una situación al límite, se transformó en un escenario con opciones reales, medibles y sostenibles. Aún así, no todo estaba resuelto. La intervención había abierto puertas, pero también había expuesto una verdad más profunda. El potencial de Ethan siempre estuvo ahí, esperando condiciones mínimas para desarrollarse. El cambio estructural ya estaba en marcha, pero su impacto final aún no se había manifestado por completo. Mientras los sistemas se ajustaban y los resultados comenzaban a consolidarse, una última fase se aproximaba. No tendría que ver con recursos ni con evaluaciones, sino con las consecuencias a largo plazo de una decisión tomada en silencio. Los efectos de la intervención comenzaron a consolidarse con una claridad que ya no dependía de interpretaciones. Los informes finales mostraron una transformación sostenida en la trayectoria de Ethan Moore. Lo que en etapas anteriores se describía como riesgo, ahora aparecía como proyección. Las evaluaciones académicas confirmaron avances consistentes y una estabilidad que no se había registrado antes. El cambio no fue repentino, pero sí irreversible. Con el acceso regularizado a recursos básicos, Ethan pudo concentrarse en lo que siempre había hecho mejor: aprender. Los registros de asistencia se estabilizaron, los resultados mejoraron y las recomendaciones institucionales pasaron de ser cautelosas a claramente favorables. El sistema, que antes parecía empujarlo hacia la salida, ahora documentaba su permanencia como un caso viable y sostenible. Desde el punto de vista de Alexander Reed, el cierre del proceso no significó una conclusión emocional, sino una validación estratégica. Los indicadores confirmaron que la decisión tomada había generado impacto real, medible y duradero. No se trató de un rescate ni de un gesto aislado, sino de una corrección precisa en el momento justo.
El análisis inicial había sido correcto. Lo más relevante surgió al revisar los efectos secundarios de la intervención. Otros casos similares comenzaron a ser reevaluados bajo criterios distintos. El modelo aplicado con Ethan sirvió como referencia para ajustes posteriores, ampliando su alcance más allá de una sola historia. Sin buscar visibilidad, Alexander había influido en una estructura que rara vez cambiaba su forma de operar. Para Ethan, el resultado fue claro. La oportunidad recibida no se tradujo en comodidad, sino en responsabilidad. Los reportes finales reflejaron un nivel de compromiso aún mayor, como si la estabilidad adquirida hubiera reforzado su disciplina. El potencial que antes estaba condicionado ahora se desarrollaba con consistencia. La historia no cerró con reconocimientos públicos ni anuncios formales. No hubo celebraciones ni declaraciones. Solo datos que mostraban una evolución completa, de la incertidumbre constante a un camino definido. El cambio no alteró quién era Ethan, solo eliminó los obstáculos que impedían que avanzara. Al finalizar la revisión del caso, quedó documentado algo esencial. El talento no siempre necesita motivación, sino condiciones mínimas para sostenerse. La decisión de intervenir, tomada en silencio, había modificado una vida y, de forma indirecta, un sistema. Pero incluso con todos los resultados sobre la mesa, una pregunta permaneció abierta. ¿Cuántas historias similares siguen avanzando sin ser vistas, esperando una corrección a tiempo? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque aquí seguimos revelando casos reales donde una sola decisión cambia mucho más de lo que parece.